Un aspecto muy importante tiene que ver con el uso de elementos de varias policías para converger en una misma zona. Estas son operaciones muy complejas que requieren de muchísima planificación. Sin embargo, los que estuvimos allí ese día nos dábamos cuenta de que no estaban del todo planificados los objetivos que se intentaban obtener allí. Había por una parte en la cota 905 una situación que ya se hacía insostenible, porque durante los últimos mes y medio, 2 meses, habíamos contado por lo menos 2 ataques a caravanas ministeriales. Además de eso, el ataque a las patrullas de la policía del municipio Libertador, de lo que resultaron quemadas y destruidas 5 motocicletas, 9 motocicletas, corrijo, y el posterior ataque con granadas incendiarias a una patrulla de la Policía Nacional que resultó también totalmente inutilizada. Entonces, esto lo que indicaba era que en la cota 905 estaban operando distintas organizaciones, distintos grupos que se habían fortalecido aprovechando ciertas condiciones topográficas y dificultades de acceso al lugar. Ahora bien, esto no ocurre de manera graciosa, esto no ocurre en forma casual. En la cota 905, al igual que en otros lugares del país, ocurre un proceso de fortalecimiento de grupos delictivos, producto por una parte de negociaciones con factores del gobierno y por la otra por esta tremenda impunidad que caracteriza a la Venezuela de hoy. Si en homicidios tenemos una impunidad del 92%, imagínense lo que ocurre para los demás delitos. Todo esto, esta circunstancia la estaba aprovechando una banda que aparentemente es la que salió más fortalecida a propósito de esas negociaciones con el entonces viceministro Rangel Ábalos, que es la banda dirigida por Carlos Luis Rebete, alias el Coqui, quien, por cierto, y este es un detalle importante, no fue detenido ni tampoco figura en el listado de los muertos por supuestos enfrentamientos durante esta operación. ¿Y eso por qué? ¿Y eso por qué? Por el tema de lo que mencionas de estas negociaciones. Bueno, uno entiende que de esas negociaciones pues quedan ciertas relaciones, no solamente con funcionarios, sino con elementos ligados al gobierno que muy probablemente le habrán avisado lo que ocurrió, lo que iba a ocurrir. De hecho, a ver, estamos manejando informaciones extraoficiales, como tales no están del todo confirmadas, pero se sabe que en los días previos a la operación ocurrió el secuestro de por lo menos un vehículo y que fue utilizado supuestamente para el traslado de armas desde la cota 905 hacia otras partes de Caracas. Entonces, eso explicaría por qué el saldo final, si bien es cierto que dejó muchísimos muertos, porque 15 muertos en supuestos enfrentamientos en media mañana es muchísimo, no lo teníamos reportado, una cifra de tal magnitud, tan alta, quizá desde hace 8 o 9 años, cuando hubo una operación similar contra la banda del hermano de Hermágoras González Polanco en Tocuyito, que creo que en esa oportunidad hubo 12 o 13 muertos, ni siquiera 15. Entonces, sin embargo, vemos que el objetivo principal, que era la detención, por decir algo, del líder de la banda que operaba allí, pues no se logró. El Coqui. Lo otro es lo siguiente, uno no está muy claro cuál es realmente la finalidad última de esta operación, y me explico bien. Si esto era simplemente un trabajo quirúrgico, es decir, matar o detener a un número determinado de supuestos delincuentes, o si realmente la idea es reimplantar la institucionalidad en esos sectores, que por cierto están en el corazón de Caracas. Son dos cosas distintas. Por eso es que aquí todavía es muy temprano para decir que, como he escuchado por allí, que se estaba aplicando un modelo similar al de las favelas de Brasil.
Los que hemos estado en favelas de Brasil sabemos que luego de la operación militar, que por cierto en los últimos casos ha sido anunciada con megafonía, se instalan los factores del gobierno, no solamente la policía, sino realmente el Estado toma esos sectores de las ciudades de Río de Janeiro y Sao Paulo, y posteriormente retoman la institucionalidad, es decir, se hacen presentes desde el tope del barrio hacia abajo. Eso no lo estamos viendo aquí. De hecho, en recorridos que se hicieron ayer, nos hemos dado cuenta de que realmente lo que quedó es miedo, pero ningún tipo de presencia del Estado. Entonces, vamos a ver si de todas maneras, en el curso de los próximos días, esta situación cambia. De lo contrario, pues ocurrirá lo que sucede en otras partes del país, que las bandas vuelven a tomar el espacio que incluso pudieron haber dejado otros compinches. Por eso se explica que fueron tan pocas armas y no sé si fueron una o dos granadas que fueron las que decomisaron allí. Así es, la foto que estamos divulgando vía Twitter es significativa. Esa es una foto tomada de un boletín del propio Ministerio de Relaciones Interiores, de manera que bueno, fueron ellos mismos los que pusieron eso, desde luego con una intención propagandística, y ahí lo que hay son 2 granadas, creo que hay unos 4 o 5 revólveres, un arma que ya ha quedado como vintage, y 2 o 3 pistolas y 2 escopetas. Eso es lo que hay allí. De hecho, durante la operación, la gente, los vecinos, los residentes de la zona nos decían que les llamaba mucho la atención la escasa resistencia que ofrecían los supuestos delincuentes. Es decir, este es otro indicador de que algo se había filtrado en los días previos hacia los objetivos de la propia operación. La gente no debe perder de vista que esta es una situación que se ha generado por las acciones y omisiones del propio gobierno. Para nadie es un secreto que durante los últimos 14 años se ha centralizado como nunca en la historia democrática el poder armado en el gobierno central. Ahora, cuando ven que la cosa se les ha escapado de las manos, entonces empiezan a asumir este tipo de actitudes de mano dura, que realmente pues logran un efecto en lo inmediato y desde luego un golpe propagandístico muy importante, especialmente si tomamos en cuenta que estamos en una etapa preelectoral, que ya falta muy poco tiempo para las elecciones parlamentarias y que uno de los principales clamores de la población, chavistas, no chavistas, neutros, ni, es precisamente que se haga algo en materia de seguridad ciudadana. Pero esta no es la alternativa más adecuada. Y esto lo decimos no solamente por la experiencia venezolana, sino por lo que está visto en otras partes del mundo. Las tácticas de mano dura, además de generar un círculo de violencia que resulta que puede ser inagotable, no logran al final el rescate de la paz. En los urbanismos, la Misión Vivienda, hay muchos delincuentes, están vendiendo armas que tienen tomado eso, están vendiendo los apartamentos en 200.000 bolívares. Justamente por acá, Freddy Bernal, diputado de la Asamblea Nacional, destacó que luego del desarrollo de las misiones de la Gran Misión Vivienda Venezuela, se le habría concedido apartamentos a personas que lamentablemente, y ellos dijeron que no tenían el control de eso, que algunas personas delincuentes se habían apropiado, se les había concedido por parte del gobierno estos apartamentos. Lo que ocurre es que en los urbanismos de la Misión Vivienda, y especialmente aquellos que fueron desarrollados dentro de Fuerte Tiuna, hay unas situaciones específicas, muy concretas, que nos remiten nuevamente a la ausencia de autoridad, la ausencia de instituciones del Estado, ni siquiera para el ejercer la mediación ante conflictos pequeños, ellos se hacen presentes. Hemos visto varios casos en esta Misión Vivienda de Ciudad Tiuna, por ejemplo, donde por cierto lo referimos porque la semana pasada hubo una operación allí, donde bueno, el cadáver queda allí a la intemperie, la policía militar, que es un cuerpo del ejército, se niega a estar allí, se niega a tomar cartas en el asunto, porque ellos dicen que eso es competencia de la policía judicial y de las policías preventivas, pero las policías preventivas no entran allí porque dicen que eso es competencia de las Fuerzas Armadas. Entonces, ni lo uno ni lo otro. ¿Quiénes salen perdiendo al final? Pues los pobladores de allí,
a los que les han dado derecho de uso de una vivienda, que por cierto ni siquiera es de ellos, es un derecho de uso, es una especie de comodato, a cambio, bueno, de esta fidelidad política que ahora se pretende lograr. Pues bien, ¿qué hemos detectado? No solamente en Ciudad Tiuna, sino también en Ciudad Caribia, en algunos urbanismos de la Avenida Libertador, por citar algunos, en los Valles del Tuy también, en Ciudad Betania, sí, Ciudad que Betania. el control de la seguridad ciudadana ha sido cedido a lo que ellos llaman comunidades organizadas. Y ustedes saben quiénes se organizan con mayor rapidez. Son las bandas delictivas. Y son precisamente estas las que están ejerciendo controles allí. Miren, en Ciudad Tiuna se han procesado denuncias en la Policía Judicial en las que las ventas de drogas están distribuidas por piso. ¿A qué me refiero por esto? Si el bloque tiene... ponga usted 14 pisos, en cada 2 pisos hay una venta de drogas, y si usted vive entre esos 2 pisos, usted tiene y quiere una droga ilegal, tiene que acudir allí. Luego, como allí no se pueden instalar comercios, pues la actividad comercial se ejerce de manera subrepticia, y si usted quiere una caja de cerveza o de repente qué sé yo, una bolsa de pan, pues tiene que acudir a la bodega improvisada que han colocado en otro apartamento. Y esto no ocurre de manera graciosa, porque obviamente es una actividad semiclandestina, pero que todos allí los que residen las conocen, y tarde o temprano terminan recibiendo la visita de algunos funcionarios que les cobran una mordida de extorsión para permitirles continuar operando en el lugar. Entonces, obviamente, tarde o temprano, en torno a estos comercios ilegales se genera actividad violenta, y es lo que hemos visto en Ciudad Tiuna, es lo que hemos visto en Ciudad Betania. Por cierto, que en Ciudad Betania, a finales del año pasado, hemos recibido información de desplazamientos forzados de personas a las que le fueron asignadas los apartamentos y que no les caen bien a los colectivos, ya sea porque se trata de funcionarios, de cuerpos de seguridad, o porque simplemente no quieren pagar la extorsión. Y se van un día a trabajar estas personas, y en la tarde, cuando regresan, encuentran que el apartamento la puerta ha sido violentada y ya está siendo ocupado por otra gente que le ha pagado a los colectivos. Esta es la realidad. Ahora no vengan a decir que se han dado cuenta de una situación de la que ellos mismos estaban informados desde hace por lo menos 5 o 6 meses. Imagínate tú. ¿Esas son las zonas de paz que había anunciado el gobierno nacional? Algunas zonas de paz coinciden con los lugares donde se han levantado urbanismos de la Misión Vivienda, otras no. Lo cierto es que las zonas de paz, que es un programa que se inició en el Viceministerio de Política Interior y Seguridad Jurídica hace ya 1 año y medio, es decir, en septiembre de 2013, han servido como especie de, eso es un efecto que los criminólogos llaman panal de miel, porque atraen a todos los que están buscando dulce y puedan quedarse allí abrevando de esa situación. Se percibe como un territorio atractivo para la comisión de delitos, porque una de las características de la zona de paz es que no hay presencia permanente de las autoridades, y entonces desde luego no hay una evidencia escrita al respecto. Ese es un punto importante, porque el viceministro Rangel Ábalos, que fue el promotor de estas zonas de paz, ya destituido y ahora reincorporado a otro cargo en la presidencia de la República, pues él decía que él nunca había emitido una orden escrita de que los policías no podían entrar allí, pero si usted conversa con los policías de todos los signos políticos, oficialistas, de oposición, ellos le decían, mire, nosotros no entramos allí porque esa es la orden. Entonces es una orden de tipo verbal que se cumple igualito en los cuerpos policiales, porque son organizaciones jerárquicas. Y allí usted va a las zonas de paz, por ejemplo las que están en Barlovento, y lo que impera es el terror. Hay que decirlo así claramente. Desde las 6 de la tarde no se puede circular por la Troncal 9. Esto ha sido motivo incluso de trabajos que hemos publicado en el Nacional. Las transnacionales petroleras y
los propios transportistas están evitando circular por esas áreas que colindan con las zonas de paz, porque a partir de las 6 de la tarde eso es un territorio que toman las bandas. Allí han matado a militares, han matado a transportistas, han saqueado camiones y bueno, no se hace nada. Y todo eso forma parte de situaciones generadas por el propio gobierno, que desde luego no caen bien en cierto sector del gobierno, que es el que ahora está planteando esta mano dura, que consideramos, como lo hemos dicho ya a lo largo de la entrevista, que tampoco es una solución. Pero desde luego se genera una tensión dentro de los pobladores, hay un clamor permanente de seguridad a como dé lugar, que bueno, hace que la gente voltee la cara ante las posibles violaciones a los derechos humanos. Eso es una actitud que uno tiene que comprender, pero que uno no puede apoyar, porque en fin de cuentas uno es periodista y uno está para defender el Estado de Derecho. Parte de esta impunidad tiene que ver con la necesidad de reformar el Código Orgánico Procesal Penal, y tengo aquí una nota del diario El Nacional que dice que el Picure jura venganza contra Poli Aragua luego de los hechos sucedidos el pasado 5 de julio, cuando la policía de Aragua abrió fuego contra la banda del Picure, capturado así 2 miembros de este grupo delictivo. Que periodistas aseguran que en la zona sur de Aragua operan 4 bandas importantes que al parecer son las más armadas del país, que hasta lanzagranadas y lanzacohetes portátiles tienen, y la pregunta es de dónde sacan estas armas tan potentes, porque hasta vehículos blindados tienen. En la frontera entre Aragua y Guárico operan 2 grandes bandas, pero quizá la que ha cobrado más fuerza en los últimos meses es la banda liderada por un ser que aún no está identificado plenamente, pero que le llaman Juvenal. Según reportes de la Guardia Nacional, este señor ya tiene 60 hombres y mujeres en su grupo delictivo. La situación, hemos recibido correos electrónicos, llamadas de la gente que vive en los alrededores de un caserío llamado Memo, que es colindante con la carretera que comunica los llanos con el oriente del país, pero este señor ni siquiera es que se esconde en el día, es decir, opera de día y de noche, instala especies de alcabalas o puntos de control por allí, y ha secuestrado a familias enteras, cobrando enormes cantidades de dinero, y no repara en retratarse alrededor de la plata o bañado en la plata que él mismo obtiene a propósito de estos secuestros y extorsiones. Y esto lo saben las autoridades desde hace ya meses. La banda Juvenal, por cierto, es la señalada del secuestro de 2 importantes gerentes de la empresa china Citich, que hace las construcciones de urbanismo y de ferrocarril por esa zona. Para liberar a estos gerentes fue necesario hacer una colecta entre los empleados, porque no había el dinero disponible en ese momento y amenazaban con matar a las víctimas. Luego de la liberación de estos gerentes chinos, el gobierno de China escribió una carta a la Cancillería y al Ministerio de Relaciones Interiores exigiendo que se garantizara la seguridad en la zona de Memo, porque de lo contrario sería imposible continuar con las obras que están allí desarrollando. Y además les pedían seguridad para el resto de la comunidad china que está haciendo vida en el país y que, como sabemos, crece cada día debido a esta afinidad política que hay entre los gobiernos de China y Venezuela. Creemos realmente que se hizo un operativo allí con posterioridad, se anunció con bombos y platillos, pero ya la situación ha empeorado con respecto a lo que describimos en octubre del año pasado. La semana pasada mataron allí a un teniente coronel, creo recordar Onyx Requena, su nombre. Lo secuestraron allí en el sector Memo, y cuando vieron que se trataba de un militar activo se lo llevaron para otra parte distinta y lo mataron, y lo ejecutaron. Y esto lo hemos reportado allí. Esta banda desplazó ya
por lo menos momentáneamente, a la que lidera José Tobar Colina, alias Picure, porque el Estado decidió que la banda del Picure no podía seguir operando allí y le hicieron varios operativos, incluso uno en la zona de Clarines, donde mataron a 8 de sus lugartenientes e importantes miembros. De hecho, se cree que el Picure está ahora operando entre La Vega e incluso en la Cota 905. Había otra información al respecto. Pero en fin de cuentas, el espacio que estaba donde este señor operaba fue cedido a la banda de Juvenal, y esta gente se ha fortalecido muchísimo hasta el punto de hacer intransitable la vía que comunica los llanos con el oriente del país. Hay gente que nos dice que ellos prefieren, si van para Caracas desde esa zona, pues buscar unas vías alternas que les incrementan 2, 3, 4 horas el viaje, pero no pasar por allí porque el riesgo es muy alto. Eso con respecto a lo que ocurre en el área donde ustedes me hacían referencia. Luego, con respecto al tema de la normativa procesal, hay muchísimas críticas. Como sabemos, la última reforma al Código Orgánico Procesal Penal se hizo mediante ley habilitante, con la finalidad de básicamente aligerar los plazos en las fases iniciales del proceso. Pero es que el problema, si me lo permiten, sí, rápidamente. Creo que no está realmente en la norma en sí, sino en la forma como es aplicada y en la voluntad política que haya para hacer que impere la ley en el país. Nosotros vemos, en la norma procesal, por ejemplo, no hay nada que diga que el Ministerio de Servicio Penitenciario se abrogue la potestad de asignar o no cupos para la aplicación de los dictámenes de los jueces en cuanto al lugar de reclusión de los detenidos. No hay nada que diga eso, y sin embargo son cuestiones que se han impuesto por vía de práctica, y así podemos seguir hablando de esto. Otro de los elementos que se está evaluando también es rebajar la edad de imputabilidad de las personas a los 16 años, en virtud de lo que hemos visto últimamente. Este no es un debate solamente en Venezuela, o que solamente se dé en el país, también lo hemos visto en México, en El Salvador, en Centroamérica en general, donde, como sabemos, hay enormes tasas de criminalidad, y creen que llenando las cárceles de gente, pues se pueda solucionar el problema. Oye, Javier Ignacio Mallorca, gracias, especializado en criminalística y miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado. Redactor en el